Antes de empezar, si me permiten, y don Carlos no empiece a cronometrar con el reloj, porque tengo dos observaciones muy rápidas. El señor, mi amigo Juan Francisco Mejía, anunció al principio que la razón de estas charlas son por el desconocimiento de la Tierra Santa y de todo lo que está pasando allí. Pero yo llegué hoy a La Plata como 10 minutos antes del tiempo y fui a la catedral, que es una maravilla, y pregunté, había mucha gente, quería saber el nombre de esta catedral, Catedral de La Plata. Dije, pero si no hay un santo que se llama La Plata, debe tener un nombre Entré a la cafetería a tomarme un café, pregunté ahí a las que sirven, ¿la catedral de quién es? ¿De Nuestra Señora, de San José? No, Catedral de La Plata. Vine aquí, pregunté, nadie me supo decirme la catedral. El arzobispo sabe. Bueno, ahora... pero la gente no ve la imagen que hay allí, grande, de la Inmaculada Concepción de María. Bueno, es de la Inmaculada, entonces ahora ya la conozco y espero que todos cuando les pregunten qué catedral de la Inmaculada, no de La Plata solamente, ¿no? La Plata es otra cosa. La segunda observación, si me permite, Monseñor, cuando dice Tierra Santa, es la tierra, como dijiste, donde pisó Cristo. Y esto no incluye solamente a Palestina o Israel, depende de cómo la quiere llamar. Esto depende de dónde pisó Cristo. Y Cristo estuvo en el Líbano, en Tiro, en Sidón, en Cananea que es Líbano. Se llama la mujer cananea que dijiste, es la mujer libanesa que Cristo la... Entonces, Líbano, Palestina o Israel y Egipto, donde huyó, ¿no?, la Santísima Familia, porque el rey judío, ¿no?, que estaba matando a todos los niños Bueno, ahora puede empezar. Sí. Monseñor y Padre, Reverendísimo Padre, décanos, mi amigo, en primer lugar, permítame decirles que es un verdadero placer participar en esta primera sesión de las Jornadas de Medio Oriente, organizadas por la Universidad Católica de La Plata y la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. Agradezco especialmente al señor Juan Francisco Ramos Mejía, lugarteniente de la Orden en Argentina, dando que por su iniciativa hoy me encuentro aquí para compartir con ustedes algunos de mis pensamientos sobre la situación de los cristianos en Medio Oriente, a través de un recorrido por la historia y la política de mi país. El Líbano, haciendo especial hincapié en su valor humano que se debe al pluralismo y sobre todo a la presencia cristiana en esta región del mundo. Siempre que debo hablar sobre mi país me surge esta pregunta: ¿por dónde empezar? ¿Por el siglo XX antes de Cristo, cuando se mencionan los cedros del Líbano en la epopeya de Gilgamesh, o por la Biblia, en donde el nombre del Líbano se menciona por lo menos 70 veces? El Líbano, conocido como la Suiza de Medio Oriente y su capital Beirut como la París Oriental, es un país pequeño al este del mar Mediterráneo, con una superficie de 10.452 kilómetros cuadrados, o sea, casi la mitad de Tucumán, la provincia la más chica aquí. El Líbano se considera el gran puente entre Oriente y Occidente, y entre Europa y los países árabes, siendo a la vez una encrucijada de civilizaciones. La guerra civil que tuvimos en Líbano, así como la guerra de los demás, que se perpetró sobre el suelo libanés desde el año 1975 hasta 2005, año en que se retiró el ejército sirio, ha entorpecido sin duda la capacidad del Líbano para recuperar su lugar notorio en el Medio Oriente. Efectivamente, el Líbano solía ser el hospital de los árabes, su centro financiero, su banco, su escuela, su universidad, su imprenta, su fuente de información y el país líder en el sector de turismo y servicios. Gracias a una ubicación única y a su clima favorable,
a lo largo de las 4 estaciones que tenemos, 4, no como los países árabes, ¿no? Desierto, calor, tenemos las 4 estaciones. Un país donde se puede esquiar y nadar en el mismo día y a solo 45 minutos de recorrido entre el mar y la montaña. Los 30 años de guerra y ocupación han obstaculizado el progreso y la prosperidad del Líbano, país que gozaba de todas las condiciones para tener la misma posición que los Emiratos Árabes y Qatar y Arabia Saudita hoy, con más ventajas aún gracias a su clima, como dije, sus montañas y su sistema político libre y democrático, lo que se manifiesta a través de una rotación en el ejercicio del poder. Cada 6 años elegimos un presidente, cada 4 años un nuevo parlamento, etc. Por todo lo dicho, y a pesar de las trabas que ha sufrido y sufre su desarrollo, el Líbano se puede enorgullecer de ser considerado hoy como un importante centro financiero en Medio Oriente, gracias a un sector bancario activo y próspero que reúne un total de 100 bancos, o sea, entidades bancarias, no sucursales, en el país. Un poco aspecto histórico. Dice el historiador Gabriel Anoto, miembro de la Academia Francesa, aunque el Líbano no sea la cumbre más alta en geografía, es con toda seguridad la cumbre más alta en historia. El autor de la Historia de la Civilización, el filósofo e historiador estadounidense Will Durant, manifestó: el regalo más grandioso que la humanidad se hizo a sí misma fue el alfabeto de Cadmus, hijo, según el mito griego, del rey Agenor y hermano de la bella Europa. Todos, Europa y Cadmus, todos son fenicios del Líbano. La bella Europa, raptada por Zeus, el dios griego, mientras jugaba con sus amigas en una playa del Mediterráneo, justamente la que bordea las costas del Líbano. Me gustaría agregar que las técnicas de navegación y el invento del vidrio que se iniciaron en nuestra región del mundo también cambiaron el curso de la historia. Desde el principio de los tiempos, la historia transitó por el Líbano y nunca lo olvidó. A pocos kilómetros al norte de Beirut, en una roca en el río Al-Khel, se encuentran 19 inscripciones de casi todos los idiomas del mundo. Esto tiene que ver con los 16 imperios que se sucedieron en mi tierra a lo largo del tiempo, tal como los egipcios, los faraones, los babilónicos, los persas, los asirios, por nombrar algunos. Sin embargo, me parece importante destacar que todas estas civilizaciones invasoras se desvanecieron en nuestra tierra y que el Líbano mantuvo su identidad incólume. También quiero recordar que somos los descendientes de esa tierra que dio a la humanidad muchos pensadores, de los cuales solo nombraré a unos pocos los más conocidos. Al matemático Pitágoras, el gran filósofo Tales, el circunnavegador de África Anón, los juristas de Beirut, Ulpiano y Papiniano, quienes fueron profesores en la primera escuela de Derecho afuera de Roma, al arquitecto del Templo de Jerusalén, Irán, y Moscú, de Sidón, quien fue de los primeros en escribir sobre el átomo. Por otra parte, en el siglo XX, el Líbano originó a 2 ganadores de los premios Nobel, Peter Medawar en medicina y Elias Khoury en química, y intelectuales de la talla de Charles Malik, quien colaboró en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el escritor Amin Maalouf, quien fue elegido miembro de la Academia Francesa en el 2011, y varios más. Así, desde los comienzos de la civilización, cananeos, fenicios, arameos, libaneses, cada uno en su tiempo histórico, todos ellos viajaron llevando su cultura, sus productos y sus sueños. Lo cuenta Heródoto, el historiador griego. La historia muestra y demuestra que la vocación pacífica de nuestra gente los convertía en bienvenidos, ya que no tuvieron ni tienen ambición de invasores o conquistadores. Viajaron para descubrir y conocer otros pueblos,
tan solo para fomentar el diálogo y la cooperación y para instalar y propagar la fe en el hombre, teniendo como objetivo alcanzar las metas más sublimes y nobles y afirmar desde su libertad el sentido de la solidaridad y la confraternidad entre los pueblos. ¿Quién mejor expresará lo que creo y siento con respecto a mi pueblo? Fue sin ninguna duda Gibran Khalil Gibran, cuando nos dejó este testimonio de su visión de los hijos del Líbano en su poético lenguaje inigualable. Los hijos del Líbano son los que superan su entorno donde quiera que estén, los que atraen los corazones hacia ellos donde quiera que se encuentren, y los que nacen en chozas y mueren en los palacios del mundo y de la sabiduría. Khalil Gibran tiene el libro el más famoso que se llama El Profeta. Es el más traducido después de Shakespeare y de la Biblia. Los libaneses diseminados por el mundo tienen fe en el Líbano y al mismo tiempo se integran fácilmente y son fieles al país que los acoge. Ellos reconocen y honran la hospitalidad del país que les abrió sus puertas y les facilitó generosamente su incorporación y integración como conciudadanos. Hoy contamos con 1,5 millones de personas de origen libanés en Argentina. Por lo tanto, no son ni turcos ni sirio-libaneses, sino argentinos de origen libanés. Turquía es Turquía, Siria es Siria y Líbano es el Líbano. Ahora hablamos un poco de la cristiandad en el Líbano. Señores y señoras, vengo de la tierra de los mensajes y de la patria del mensaje, el Líbano, el mensaje de la tolerancia junto a conservar la propia existencia, el mensaje de la convivencia junto a conservar al otro, el mensaje del humanismo frente a ISIS, del no humanismo. Quisiera asegurarles que estoy aquí como embajador del Líbano en representación de un país pluralista y no para proteger a grupos o a religiones, sino para defender principios y sistemas de vida. Les puedo afirmar, así como dijo Facundo Cabral, que después de tanto caminar aprendí que hay una sola religión, el amor, hay un solo lenguaje, el del corazón, hay una sola raza, la humanidad, hay un solo Dios y está en todas partes. Así que el cristianismo es una cultura de vida y de amor y un conjunto de valores humanos que conciernen a todas las personas. Aquí quisiera exponerles unos datos relacionados con esta presentación. El Líbano es el país de la montaña. Un proverbio árabe dice: el desierto pertenece a Arabia, el Nilo a Egipto y las montañas al Líbano. Estas montañas siempre han servido de refugio para los pueblos perseguidos del cercano oriente. Esto llevó a lo largo de muchos siglos a la constitución de un mosaico de religiones y de comunidades étnicas que buscaban paz y tranquilidad en los valles salvajes y las montañas del Líbano. Así que el Líbano no es un desierto, contrariamente a lo que muchos piensan, y su número total de camellos no supera los 10, de los cuales 2 están en el jardín zoológico y los demás sirven exclusivamente para uso turístico. Entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico hay una sociedad predominantemente árabe de 200 millones. Los cristianos de hoy constituyen el 5% de la población, mientras que a principios del siglo XX alcanzaban a un 20%. Hoy en día, después de la creación de Israel, de la guerra del Golfo y de la guerra en curso en Irak y Siria, el número estimado de cristianos es de 12 millones y para el año 2020 es probable que baje a 8 millones. El Líbano tiene una población de 4,5 millones de habitantes, con 18 sectas religiosas reconocidas, de las cuales el 54% son musulmanes, entre sunita y chiita, el 40% son cristianos, el 5% son drusos
y el porcentaje restante está constituido de pequeños grupos de judíos, bahá'ís y budistas. Esta tierra, que fue la cuna del cristianismo, se está vaciando de cristianos poco a poco. Los cristianos del Líbano se remontan por una cadena ininterrumpida a Cristo, a su Madre María y a los apóstoles. Aquí les presento unos datos históricos extraídos de la Biblia. Fue en el Líbano donde Cristo realizó la primera de sus señales milagrosas y por tanto la revelación de su gloria. Juan 2:11. Es en este capítulo que seguimos los pasos de Cristo en Galilea, donde asistió a una boda en Caná, en el sur del Líbano, y al pedido de su madre, transformó el agua en vino. Al principio él se negó diciendo: mi tiempo aún no ha llegado, pero luego aceptó, dándose cuenta de que efectivamente había llegado la hora para que se revelara a sí mismo como Dios. Fue allí, en ese día, que se estableció la Iglesia de Cristo en la tierra, transformando la celebración de las bodas de Caná en una celebración de la salvación para toda la humanidad. Fue también en el sur del Líbano, mientras Cristo viajaba hacia Tiro y Sidón, que su Madre María, quien la acompañaba, lo esperó en una gruta, donde hoy está erigida la catedral de Nuestra Señora de la Espera, ¿no? Porque lo esperaba, no es que esperaba al niño, sino esperaba a Cristo cuando entraba. Y mientras estaba en Sidón, Jesús decidió extender su ministerio de salvación más allá de la casa de Israel para convertirse en el Dios Salvador del mundo, como habló el Señor. Esto sucedió en el encuentro con aquella mujer cananea que, sangrando, rogó por su ayuda y a quien respondió: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Así podría seguir contándoles uno y otro suceso, pero lo más importante es tener en cuenta que los apóstoles, al día siguiente de Pentecostés, evangelizaron a las poblaciones locales del Mediterráneo oriental, desde Jerusalén y Jaffa hasta Antioquía, pasando por el Líbano. La iglesia de Antioquía, la primera y la más venerable de los tiempos apostólicos después de la de Jerusalén, es una iglesia a la que está unida la gran mayoría de los cristianos en el Líbano: maronitas, greco-ortodoxos, greco-católicos, siriacos. Ellos la reivindican con orgullo y sus líderes jerárquicos siguen llevando el título de patriarcas de Antioquía. Fue allí la primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Cuando la ola invasora del Islam irrumpió en el imperio bizantino y en todo el mundo mediterráneo, borrando en algunas regiones cada rastro del cristianismo, los cristianos de Oriente y sobre todo del Líbano mantuvieron la llama de su fe atizada a través de los siglos y a pesar de las persecuciones y humillaciones, para finalmente desembarcar e encontrar refugio en el Líbano. Así, en el océano del Islam, que se extiende desde Pakistán y Afganistán hasta Marruecos y Mauritania, el Líbano es el único oasis donde el cristiano disfruta plenamente de sus derechos de ciudadano. Cabe destacar que en el 2015 se conmemoraron los 100 años de la matanza otomana a 3,5 millones de armenios, asirios, siriacos y griegos pónticos. La política del mismo imperio originó también una hambruna que diseminó al 30% de la población del Líbano y el otro 30% emigró. Muchos vinieron a Argentina y ahí empezó la emigración. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, los países apartados del Imperio Otomano fueron ganando su independencia gradualmente hasta recuperarla totalmente a finales de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dichos países, excepto el Líbano, cayeron pronto bajo regímenes autocráticos o totalitarios, igual de despóticos
que el Imperio Otomano que los había dominado. Bajo estos sistemas, con algo más o menos de rigor, las palabras democracia y libertad existen solo en los discursos y periódicos amordazados. Todo esto nos lleva al Líbano de la actualidad. En cuanto a cultura y civilización, es el heredero de una tradición antigua derivada del Mediterráneo y del cristianismo y común a los pueblos de Europa y de Occidente, por el resplandor de sus universidades, que ofrecen diversas disciplinas culturales y técnicas, por el nivel de su educación clásica, por la capacidad de los libaneses de dominar 2 y 3 idiomas. El Líbano representó hasta 1975 una influencia en el Próximo y Medio Oriente inversamente proporcional a la pequeñez de su territorio. Ya a principios del siglo pasado, Maurice Barré dio en su obra Encuesta en el Levante el siguiente testimonio: nuestro pensamiento más puro, heredero de Atenas, Roma y París, está en el alma de los hijos del Líbano. En cuanto a los contactos y al acercamiento entre los pueblos, el Líbano ocupa un lugar privilegiado por su apertura a la cultura árabe y por el dominio de la lengua del Corán, ámbito en el cual los cristianos han superado a menudo a los musulmanes. Los libaneses han asegurado un papel único en la creación de lazos y en la articulación entre el occidente cristiano y el mundo islámico. En cuanto a democracia y libertades, una mirada general sobre la región muestra que solo Líbano preserva la democracia y las libertades básicas del hombre, así como también la libertad religiosa en su constitución, en una área intercontinental de varios millones de kilómetros cuadrados. Esto se refleja aún más en el hecho de que el Líbano no tiene religión oficial, siendo el único país del mundo árabe donde la religión oficial del Estado no sea el Islam. La Constitución libanesa garantiza y protege el libre ejercicio de todas las religiones. Esta es la fórmula libanesa, cuyo pilar es la convivencia. Dicha fórmula, conocida como el Pacto Nacional Libanés de 1943, podría servir como modelo a difundir en los países árabes pluralistas. A nivel cristiano, el Líbano es el último bastión de la cristiandad oriental, quien difundió el Evangelio en el mundo desde los tiempos apostólicos. Las minorías cristianas que viven en países musulmanes donde son considerados dhimmi o ciudadanos de segunda clase, ven al Líbano como un remanso de paz para ellos y sus hijos. Si algún día, por desgracia, el Líbano perdiera su libertad y razón de ser, sería el inicio de un proceso de extinción, lento pero definitivo, del cristianismo más antiguo del mundo. Y si los cristianos dejaran de existir en Oriente, esta región se transformaría y se vería arrastrada hacia una etapa de negrura que llegaría inevitablemente hasta Europa y el resto del Occidente. ¿Acaso creen ustedes que el cristianismo podría sobrevivir en el mundo si no quedaran cristianos en la tierra de Cristo? Sí, señores, los cristianos están huyendo de todo el Medio Oriente. En Turquía constituían una población de 3 millones en el año 1900, pero hoy en día solo quedan algunos miles. En Siria constituían 1/3 de la población a principios del siglo XX. Ahora representan menos del 8%. Más del 70% de los cristianos iraquíes han dejado su país. Antes de 2003 eran más de 2 millones. Hoy se supone que no superan los 300.000. En Palestina, Israel, si quieren, antes de la creación del Estado de Israel, el número de los cristianos había alcanzado los 200.000, es decir, el 30% de la población. Hoy en día representan aproximadamente el 3%. En Belén pasaron de representar el 85% del total de su población a solo el 12%, mientras que en Jerusalén el porcentaje bajó del 53% al 2%. El Padre puede hablarnos de estos.
O sea, también los cristianos, aunque no lo están degollando en Israel, no están también tan tranquilos para decirle a Monseñor. O sea, el Papa Juan Pablo II dijo de mi país: el Líbano, más que una nación, es una misión, un mensaje de libertad, de convivencia y de pluralismo. Los libaneses seguirán luchando para salvar al espíritu y la cultura del Líbano y de Oriente del peligro. Sin embargo, este Líbano está enfrentando hoy en día el desafío del desplazamiento denso desde Siria e Irak. En su pequeña superficie y con sus recursos limitados, mi país acoge actualmente a 2 millones de refugiados, 1,5 millones de sirios y medio millón de palestinos, que comparten nuestros derechos básicos como la salud, la educación, la vivienda y los alimentos, además de las instalaciones públicas y las infraestructuras, como si mañana le cae a Argentina 20 millones de refugiados. Tengamos en cuenta que si bien nuestros hermanos sirios buscan refugio en otros países, ellos desean profundamente volver a sus hogares. Es muy importante que entendamos que lo que debemos hacer es ayudar a que se queden en Medio Oriente, dentro de zonas seguras, sea en Siria mismo o en el Líbano, haciendo todo lo posible para que no emigren lejos de su tierra y así asegurar que puedan volver a ella apenas esta tragedia termine. El segundo más grave desafío que enfrenta mi país tiene que ver con la exacerbación del fenómeno de la intolerancia y del extremismo religioso ciego. Con la subida del discurso fundamentalista, hoy en día hay escuelas que enseñan a negar al otro, que buscan borrar nuestro pasado por las bombas y el horror del degollamiento. Las poblaciones de la región se cansaron de las guerras y de las aflicciones. Tiene que haber una conciencia musulmana y árabe respecto al concepto de la diversidad, así como también medidas a nivel internacional para poner un freno a la extensión del fundamentalismo, no solo en el Líbano, sino también en África y Europa. Lo que está sucediendo en Medio Oriente es un genocidio perpetuado por ISIS o Daesh y está ocurriendo hoy. Hay días en que cada 5 minutos un cristiano muere en la región, crucificado o decapitado, mientras que se dispara a multitudes y que miles se ven obligados a abandonar sus hogares y huir de sus tierras. Precisamente sobre esta situación, Su Santidad el Papa Francisco dijo: hay más mártires hoy que en los primeros siglos del cristianismo. Por otra parte, Martin Luther King dijo: lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. De hecho, usted no es responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice cuando debe hacerlo. El mundo libre y los europeos deben involucrarse y actuar. El liderazgo es acción y no solo una posición. Es importante que haya griegos que piensan y también troyanos que luchan. Caso contrario a la Europa que iluminó al mundo, está sentenciada a muerte. Hoy Occidente me hace acordar a aquel romano que mira impasible por la ventana de su biblioteca como los bárbaros saquean Roma. Me temo que si hoy fuese a Hitler a quien hubiera que enfrentar, el mundo occidental permanecería apático y no reaccionaría como lo hizo en el año 1939. Así que sí, la Argentina tiene un papel, y ustedes también, porque creo que si todo el mundo gritara ante cada injusticia cometida, ante cada acto de barbarie, y aclamará cada acto de bondad, estaríamos dando el primer paso hacia una verdadera humanidad. Gracias por estar esta noche aquí. ¡Viva Argentina! ¡Viva Dios!